Cuando el Titanic se hundió, el 15 de abril de 1912, se perdieron con él no solo la vida de 1.495 personas, sino también los objetos que iban a bordo. Algo tan insignificante como un menú de restaurante o un cepillo de cabello se convertiría en un vestigio histórico para el futuro. Durante muchos años, los historiadores, buscadores de tesoros y hasta empresarios compitieron por encontrar los restos del naufragio. Esta hazaña no se logró hasta el 1 de septiembre de 1985, cuando se localizó al Titanic sumergido a 4 kilómetros de profundidad, a 800 metros de la costa canadiense. Hoy te mostraremos los objetos más insólitos recuperados del Titanic. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Ranking de Curiosidades, el lugar donde pasas de lo extraño a lo asombroso. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja un me gusta. El reloj de bolsillo de un mayordomo. Este pertenecía a un mayordomo de primera clase del barco, llamado Edmund Stone. Tenía las llaves de la cabina de primera clase. El reloj dejó de funcionar a las 2:16 de la madrugada, probablemente el momento exacto en el que Edmund Stone cayó en las gélidas aguas del Atlántico. Cuando se vendió en 2008, marcó el récord como el objeto más caro del Titanic, por un precio de 130.000 euros, pero este récord se ha superado desde entonces. Una aterradora muñeca, de lo que antaño fue una muñeca de porcelana, está clavada en una plataforma rotatoria del Museo de Muñecas Antiguas de Ayamonte, en Huelva. Tiene el cráneo vacío, los ojos huecos, con protuberancias que cubren un rostro, enterrado más de medio siglo bajo el mar. Podría formar parte de una película de terror. Se hundió con el Titanic en 1912 y fue rescatada del fondo del Océano Atlántico, ya tullida, rota, con solo el cascarón que forma su cabeza, y ha estado expuesta durante años en este museo nubense. Ahora ha salido a subasta. Desde el hundimiento del Titanic, los restos de la muñeca Eva permanecieron en el fondo del océano durante nada menos que 60 años, hasta que un pescador de la compañía Argent Bell la devolvió a la superficie en el 77. La cabeza de porcelana apareciendo entre las redes de su barco mientras recorría las aguas pescando atún. La llevó hasta su casa, la limpió y le quitó los corales y las algas que la rodeaban. En 1996 coincidió con la muerte de Eva Hart. Teresa Martin llegó a un acuerdo con la familia del pescador para hacerse con el tesoro, y desde entonces la joya de la corona de la coleccionista. La única prenda intacta. No hay muchas prendas de ropa que se rescataran del barco, pero el abrigo largo de piel de castor, perteneciente a la azafata de primera clase, Mabel Benek, lo consiguió. Solamente llevaba un camisón cuando el barco comenzó a hundirse y le dejaron el abrigo para que se protegiera del frío mientras esperaba en el bote salvavidas para salvarse. El abrigo se vendió en una subasta por 210.000 euros, el doble del precio estimado. Fue la única prenda totalmente intacta del Titanic que sobrevivió y que se ha subastado. El violín de Wallace Hurley. Wallace Hurley comenzó a tocar Nearer My God 2D en los últimos momentos críticos, cuando el barco chocó contra el iceberg. Su violín sobrevivió, aunque él no lo hiciera, pero lamentablemente ya no se puede tocar. El instrumento se vendió por 1.5 millones de euros en una subasta. Los brazaletes de diamantes. Entre los restos del naufragio real, el equipo de expedición encontró un tesoro en joyas, algo quizá no muy sorprendente, teniendo en cuenta el gran número de personas adineradas que había a bordo del barco. Se subastó una colección de brazaletes de diamantes y se vendió por unos asombrosos 1.7 millones de euros. Podría decirse que la pieza más impresionante y conmovedora era un brazalete de diamantes grabado con el nombre Amy. Recuerda suscribirte al canal, activar las notificaciones y si hasta aquí te ha gustado el video, deja un me gusta. Ahora seguiremos con otros hallazgos sorprendentes. La carta de amor. Kate Boss era una joven de clase alta que estaba enamorada de un tal Percy Jones, a quien escribió pocas horas antes de que el barco más famoso se hundiera en el océano. En 2018 se sacó a subasta pública una extraña carta de amor escrita a bordo del siniestro buque por la pasajera y superviviente de segunda clase, Kate Boss. El 10 de abril de 1912, después de que abandonara su casa de Southampton, en Inglaterra, la carta detalla cómo era la vida durante los últimos días a bordo. La misiva arroja muchas pistas sobre cómo era la vida aquel entonces para una muchacha de clase alta como Kate Boss. Me he encontrado bastante bien, pero ahora estoy un poco cansada y lista para irme a la cama. Se lee en la carta: tengo que irme, el té previo a la cena es en media hora.
también arroja una perspectiva sobre la vida a bordo del Titanic, que se hundió en el Océano Atlántico en las primeras horas del 15 de abril de 1912, justo 5 días después de que comenzara su viaje. A modo de funesto recuerdo, un total de 1.503 personas perecieron en el accidente provocado por el choque contra un iceberg de los 2.224 pasajeros que partieron desde Southampton para internarse en el vasto océano y nunca volver. Voss concluye en la carta que no se encontraba bien de salud y que en caso de enfermar, colocaría la carta en la sala de correo para que le enviasen por ella. Debo limpiar y darme una ducha ahora mismo. Escribió, PW, trajo una caja de bombones. Dar un saludo a todos los que pregunten por mí. Debo marcharme. Con mucho amor, Kate. La remitente se salvó en el último bote de salvavidas, el número 9, y estuvo presente en el rescate del Carpathia. La carta tiene un precio entre 22.895 y 28.619 euros, aproximadamente. Voss murió el 12 de julio de 1972, a la edad de 96 años. El plano del barco fue elaborado por el Departamento de Arquitectos Navales de la White Star Line. Es una de las piezas más importantes de los artículos del Titanic, porque posteriormente se utilizó para investigar el hundimiento. Los testigos lo utilizaron para identificar puntos del barco que chocaron contra el iceberg, algo que se puede ver escrito en el documento. El dibujo técnico tiene una longitud de 9.2 metros y se vendió en una subasta por unos 308.000 euros. Pese a que desde que fue hallado se han recuperado centenares de objetos, aún quedan cosas por sacar. Robert Strange, realizador de documentales y autor de libros sobre el Titanic, ha explicado cuáles son los 10 objetos que aún permanecen sumergidos en las frías aguas del océano y que tendrían algún valor. La botella de whisky del camarote del panadero. Se sabe que el jefe de panaderos, Charles Jowin, declinó subir a los botes salvavidas y regresó a su camarote durante el accidente para beber whisky. Sorprendentemente pudo salvarse. La plomada del carpintero del barco. John Hutchinson, el carpintero del barco, fue el primero en saber que el Titanic se iba a hundir. Era el encargado de medir el nivel del agua en la sentina del buque con una plomada. Los joyeros de John Jacob Astor. Una de las más famosas víctimas del naufragio fue el multimillonario John Jacob Astor. Poseía una enorme colección de relojes, anillos y joyas que seguramente se quedaron en su camarote. El teléfono de la cofa del vigía, el marinero Frederick Fleck, fue quien agarró el teléfono aquella fría noche para avisar al cuadro de mandos de la presencia de un iceberg. Los papeles de la caja fuerte del capitán, en el camarote del capitán y en concreto en su caja fuerte, debió quedar el certificado que daba permiso a Titanic a transportar pasajeros. El camello mecánico, una de las atracciones del gimnasio de primera clase, era el camello mecánico, un aparato que simulaba el movimiento de caminar sobre uno de estos animales y que era especialmente exitoso entre las damas. La pala de un carbonero, el colectivo de los carboneros, los encargados de alimentar la sala de máquinas, evidentemente fue el que más bajas tuvo. Trabajaron hasta el final, pese a la creciente inundación. La luz de alarma de la sala de máquinas. En la sala de máquinas había un sistema de luces, blanca para máxima velocidad, azul para velocidad lenta y rojo para parar. La noche fatídica. La luz se puso roja, pero no sirvió de nada. El violonchelo de Roger Bricout. La famosa orquesta del Titanic contaba con la presencia de un joven francés de 20 años llamado Roger Bricout, que tocó el violonchelo hasta los últimos momentos para animar a los pasajeros. El alfiler de oro de Ben Guggenheim. El magnate de la minería, Ben Guggenheim, fue otra de las víctimas famosas del desastre. Se dice que iba siempre impecablemente vestido y siempre con un alfiler de oro en su corbata. Sus últimas palabras fueron, según se dice, «Estamos preparados para hundirnos como caballeros». Gracias por acompañarnos hasta el final. Comenta cuál de estos hallazgos te pareció el más interesante. Así que anímate, te estaremos leyendo. Recuerda suscribirte al canal Ranking de Curiosidades, activa las notificaciones y deja un like. Nos encontramos en el próximo video. Nos vemos pronto.